haremos. Gracias, presidente. Continúa, señor. Bien, gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo creo que es importante que los peruanos conozcan de que tanto por el lado del gobierno del Perú como por el lado del Congreso de la República no estamos ni dictando medidas ni legislando sobre darle derecho a venezolanos o a ciudadanos de cualquier otra nacionalidad que estén por encima del derecho de los peruanos. Primero los peruanos, y a partir de ahí, en todo caso, por un principio de solidaridad que el propio ministro de Relaciones Exteriores ha señalado, creo que es importante destacar que es necesario legislar cuando corresponda o dictar medidas también desde el lado del Poder Ejecutivo en favor de estos ciudadanos que han venido en un número importante en los últimos años a nuestro país. Y decía que cuando entonces el gobierno anuncia que se va a exigir pasaporte a los ciudadanos venezolanos para su ingreso al Perú, creemos que es una medida justa, lo dijo la congresista Chacón hace un momento, el por qué es necesario difundir esto. Y además porque, bien lo ha señalado hoy el canciller, bien lo ha señalado el ministro del Interior en su oportunidad, 80% de los venezolanos que venían al Perú ya venían con su pasaporte. Y que además, algo muy importante, los que venían con ese 20%, con su cédula de identidad, venían con un documento de identidad fácilmente falsificable, que no daba ninguna garantía al gobierno del Perú para el control respectivo. Por tanto, exigirle un documento que otros países también, que ni siquiera estamos yendo a niveles como la exigencia que ha planteado Chile a los venezolanos, creemos que no es necesario, pero que sin embargo estamos dictando una medida de derecho por la seguridad misma y por el orden interno en el Perú, porque en ese 20%, bien lo ha señalado el ministro del Interior en su oportunidad, en ese 20% de ciudadanos venezolanos que ingresaban al Perú, venían entre otros los del Tren de Aragua, estos delincuentes que han venido a causar zozobra en nuestro país. Pero entonces cuando expone el ministro, cuando expone el superintendente de Migraciones, y cuando lo dijo el ministro del Interior, y ahí sobre todo me llamó la atención, el hecho de que hayan cerca de 70.000 venezolanos que ya han iniciado su trámite para su permiso temporal de permanencia, es decir, para que estén de manera regular en el país, pero 70.000 de ellos están un poco haciendo la cola, literalmente, en Interpol, para que puedan obtener su ficha Interpol, un documento necesario para que puedan hacer el respectivo trámite. Y claro, hay serias limitaciones en este órgano. El crecimiento inusitado del número de ciudadanos que está solicitando esto ha desbordado probablemente las posibilidades presupuestales, económicas que tiene, operativas, este organismo. Pero puede haber una solución que puede ser probablemente más sencilla, ¿no? ¿Cuál es? En vez de exigir un documento como ficha registral de Interpol, creo que con la tecnología de hoy en día, presidente, y creo que esto podemos hacerlo nuestro como pedido ante el ministro del Interior, porque él mismo ha señalado las limitaciones, creo que es importante y necesario que en vez de exigir una ficha registral de Interpol, se haga la consulta en línea, se establezca una fórmula por la cual inmediatamente Interpol pueda tramitar esos requisitos que exige precisamente este organismo y que ya no signifique una oportunidad para una economía informal que se está generando a partir de los 70.000 venezolanos a quienes queremos ayudarle. Cuando digo economía informal es porque hoy en día empiezan pues a aparecer los tramitadores alrededor de Interpol, que cobran 300 solcitos a los venezolanos. Pero 300 soles que le cobra un venezolano es una suma grande realmente, y que además genera economía informal, y que además se puede evitar. Por esa razón, presidente, mi intervención, en el sentido de que esta comisión haga suya este pedido al señor ministro del Interior, para que Interpol busque la manera conveniente de poder atender este requerimiento de la ficha respectiva de Interpol a través de una consulta en línea. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Laila. Congresista Martorell. Tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Quiero iniciar mi exposición dando un cordial saludo a nuestros distinguidos invitados de esta mañana. Y bueno, hoy hemos recibido cifras que son conocidas, es cierto, y que solamente se están reafirmando por quienes han
digamos, manejado toda esta migración que hoy ya tenemos del país de Venezuela. Y en buena cuenta hay que felicitar, sí. Cancillería ha hecho una labor importante porque su política es justamente humanitaria. Bienvenida sea, creo que es algo que está por demás entenderlo, porque así debe ser. Por eso somos pueblos hermanos, tenemos convenios firmados, etcétera, etcétera. Por otro lado, la Dirección de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Migraciones, también ha actuado rápidamente, nos ha explicado el doctor Sevilla, nos ha explicado, digamos, la celeridad y la necesidad que hubo de actuar rápidamente ante la gran afluencia de ciudadanos que querían ingresar al país y había que hacerlo de una manera regular y correctamente establecida. No, pero en todo caso, lo concreto y lo real es que tenemos 430.000 venezolanos en el país hoy día, ¿no? Y mi pregunta que ahí va, pues para resumirla, era, digamos, que si ya se estableció o está en camino de establecerse alguna coordinación con las demás instancias del gobierno para poder atender 430.000 personas que hay en el país en 8 meses casi, porque el año pasado o el 2016 había 8.000 o 6.000, ¿no? Después han subido el 2010 estos 8 meses primeros de este año 300.000 personas más, o sea que ha sido de un golpe, vamos a decir así. Entonces 300.000 personas implica articular, ¿no? Agatillar una serie de mecanismos que el país debe entender cómo solucionamos o cómo atendemos a estas personas, ¿no? Definitivamente la xenofobia, eso está descartada, sino que tenemos que actuar con una realidad que es la que existen estas personas en el país. Pasó algo parecido al revés en Chile en los años, hace 20 años atrás, cuando hubo una gran migración de peruanos hacia Chile por condiciones X, ¿no? Y Chile tuvo que asumir. Teníamos a 230.000 peruanos más o menos solamente en Santiago, prácticamente, ¿no? Entonces, hoy día estamos nosotros viviendo una situación parecida. Pero en todo caso, tenemos que entender, por eso preguntaba, si es que ya hay una articulación con las demás instancias, porque son 430.000 personas que tienen que subsistir todos los días, ¿no? De las cuales debe haber, calculo, no tengo el dato, pero 100 o 150.000 muchachos que están en edad escolar, ¿no? Personas que tienen que 430.000 personas que en cualquier momento tienen una emergencia de salud, 430.000 personas, como repito, que tienen que subsistir. Entonces, y por otro lado, tenemos la parte que ya lo han dicho algunos colegas, ¿no? De que no hay posibilidades de tener una interrelación con Venezuela para poder, por ejemplo, la migración de personas indeseables, ¿no? Si hubiéramos tenido en línea, de repente, pues, migración o Interpol, al tener un permiso, podría saber que esa persona estaba requisitoriada en Venezuela, no a nivel internacional, sino en Venezuela, o que había delinquido, pero por lo menos para saberlo y no ingresar personas al país que lógicamente van a generar problemas más que un apoyo, en el caso fueran profesionales, etcétera, como sucede a muchas de estas personas. Entonces, repito, creo que está bien. Creo que la posición de gobierno es excelente y hay que aplaudirla. La respuesta de migraciones, por supuesto que sí, ¿no? Pero yo le pregunto que no perdamos de vista que tenemos 430.000 personas en el país que han entrado en 8 meses prácticamente, a las cuales hay que atender y que tienen necesidad de alimentarse diariamente, de emergencia de salud y de educación para muchos niños de estos migrantes. Gracias, presidente. A usted, congresista Martorell. Congresista Dalmiro Palomino. Presidente, muy buenas tardes. Saludarle a todos los presentes. Solamente me preguntaba ser puntual, presidente. Yo creo que a raíz de que los hermanos venezolanos se encuentran en nuestro país, realmente por las situaciones caóticas que están pasando, presidente, y ellos se han migrado o colocado a lo largo de la región de nuestro país. Y me pregunta básicamente, presidente, es que si hay un acuerdo o un proyecto que está trabajando en el Ministerio de Trabajo y su sector. Pregunto a ese presidente porque realmente hay
hermanos venezolanos al llegar al Perú están buscando cómo sobresalir y sobrevivir en el Perú. Por eso pregunto, presidente, si existe algún programa laboral para generar oportunidades de empleo para todos los migrantes venezolanos en el Perú, o si están coordinando con el Ministerio de Trabajo, puede explicar. Le doy la... ¿Está Martorell? ¿Una interrupción? ¿Está Martorell? Gracias. Justo lo que decía mi colega Delviro Palomino, presidente. Efectivamente, en la parte laboral, yo quiero decir, y lo vemos, casi por muchos sitios donde caminamos y tenemos, interactuamos diariamente, se ven ciudadanos venezolanos trabajando, en buena hora. Mi pregunta es, ¿el gobierno ha hecho algún análisis si es que esto no está pasando por una explotación laboral, por la condición de inmigrantes? Pero repito, porque es raro ver en restaurantes, en puestos varios, pero cientos de sitios donde están los venezolanos trabajando. Y repito, en buena hora que estén trabajando, en buena hora. Pero yo no quiero pensar que ya, digamos, el empleador esté tomando alguna forma de explotación laboral, por eso repito, por la condición de migrantes y la necesidad que tienen estos señores de trabajar, de subsistir, ¿no? Entonces, eso es un punto que diría, ojo, tomar en cuenta, ¿no? De respetar un alerta en este sentido con la parte laboral. Sé que eso compete al Ministerio de Trabajo, obviamente, pero de todas maneras habría que articular, como decía hace un momento, este tipo de mecanismos. ¿Congresista Palomino? ¿Ya había culminado? ¿Congresista Palomino? Gracias, presidente. Sí, justamente era la misma línea que iba a disponer, pero ya me adelantó. Creo que con eso he terminado mi intervención, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, señor congresista. A los señores invitados voy a tratar de lo más breve posible, porque estamos con la hora, y agradecerle a los que están presentes, porque no gustaría que estén los demás congresistas, porque este es un tema importante que obviamente está afectando a nuestros conciudadanos y al país en general. Congresista Chacón. Sí, una cuestión de orden, señor presidente, solicitarle al canciller a los presentes que solamente respondan a los congresistas presentes y las demás respuestas las puedan dar por escrito. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo la verdad tendríamos mucho que hablar. Creo que la ministra Chacón en su exposición algo comentó. Ustedes son testigos y creo que conocen que hay quienes conocemos. Hemos estado en Venezuela, etcétera, con todos los líderes unas 2 o 3 veces. Y yo quiero concentrarme solamente en una pregunta personal, ya que seguro los demás congresistas han abordado otros temas. ¿Cómo estamos a nivel de la región? Es decir, sé que el superintendente Sevilla se reunió con otros superintendentes para coordinar el aspecto. Sé que Cancillería, además reiterándole mi saludo desde que se formó el Grupo Lima, viene coordinando, pero lo aprovecho en contar, en esta sesión se lo comenté al vicecanciller Hugo de Sela, sin necesidad de pedirle opinión sobre esto, porque quiero comentarlo. Cuando estuvo por aquí el secretario general de la OEA, el señor Almagro, quien pidió muchas reuniones para los parlamentarios, a quien habla como presidente del Congreso, el señor Almagro le pidió una reunión para un determinado tema, que era Venezuela, pero finalmente me tocó otro tema que ya lo he comentado en algún medio de comunicación, que eran los problemas políticos que veníamos en ese momento, y él venía a comentar ese tema, pero aproveché en darle pase al despacho de la presidencia del Congreso a la venezolana, además activista en el Perú, Paulina Fachín. Paulina Fachín ingresa a pedido mío para que se reúna con el señor de la OEA, el señor Almagro, y le hace 2 preguntas. Estamos hablando en febrero, cuando vino el señor Almagro, con esta multa conoce la historia del señor Almagro acá en sus visitas. La señora Paulina Fachín le pregunta al señor Almagro y le dice, señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, el problema migratorio va a generar un serio problema a los países, sobre todo fronterizos, de frontera, y sería ir pensando en alguna situación desde la Organización de Estados Americanos para ver cómo se va a tocar esta situación, porque puede empezar a generar problemas incluso con los connacionales de cada uno de los países de la frontera. La respuesta textual del señor Almagro fue
disculpe que lo diga así, pero así fue, no, mi hijita, mejor ni meterse en ese tema porque te va a generar un problema y más bien va a haber un problema con los que quieren salir de Venezuela. Es el nivel del secretario general de Organización de Estados Americanos que tenemos lamentablemente en la región. Entonces, ¿por qué comento esta anécdota que la he hecho en un momento pública, en un medio de comunicación y conversando con algunos de ustedes? Porque creo que, y esa es la pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? El Perú está, además de dando una lección a nivel internacional, tomando las medidas en ambos sectores adecuadas, razonables, pero si vamos a ser los únicos del barrio, por decirlo así, ¿no?, de la región, y no estoy diciendo que estemos mal, pero que vamos a tomar determinadas medidas si no existe la misma visión, por eso me interesaba ver la reunión que hubo de la superintendencia con otros superintendentes, vamos a generar una complejidad finalmente muy individual del Perú como país, ¿no? No sé si se puede llegar incluso a distribuir poblacionalmente, no estoy pensando en voz alta, ¿no? Por decir, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos para que cada país tenga un mínimo de tanto, para reorientar en algún sentido, ¿no? Y todo esto lo digo porque si nuestros connacionales, como lo ha hecho muy bien también la congresista Chacón, nosotros, y por eso no voy a entrar al detalle, pero todos saben cuál ha sido nuestra labor a nivel internacional sobre el tema de Venezuela, pero nuestros connacionales después van a pensar, y no es verdad, que Cancillería, que el Ministerio del Interior y que el Parlamento y el gobierno en general prefieren que vengan y que les quiten sitio de empleo, trabajo, o sea, esa situación es por una mala información, de hecho, que sería bueno levantarla, pero si ellos miran que otros países tienen otras acciones y nos quedamos un poco solos en estas acciones que son correctas, sí podrían ahí decir, ¿y por qué no hace lo que está haciendo Brasil, que ha puesto a los militares? ¿Por qué no hace lo que ha hecho? Un poco por ahí iba mi inquietud en relación a cómo nos van a ver nuestros connacionales por estas decisiones que tal vez no todos la comparten en la región, o espero que sí todos la compartan ya en la región, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra, empezando por nuestro canciller, embajador Néstor Papalicio. Muchas gracias, señor presidente. Empezaré por responder algunas preguntas suyas y en las respuestas a algunas preguntas de los señores congresistas por su intermedio, probablemente conteste varias de ellas, ¿no? Le agradezco en principio todos los comentarios positivos hacia las acciones de la Cancillería, de la Superintendencia de Migraciones, del Ministerio del Interior, y quiero enfatizar que trabajamos de manera muy coordinada. Estamos realmente estrechamente vinculados para que la política que tenemos, que es una política de Estado, de solidaridad, de acogida, en contra de la discriminación y en contra de la xenofobia, sea el parámetro de todas nuestras acciones que estamos haciendo en el caso general de las migraciones y específicamente en el caso de la migración venezolana. Y usted tenía razón cuando mencionaba también colateralmente el caso de Nicaragua, porque ahí también estamos enfrentando otro problema que estamos enfocándonos a través del medio de la OEA para buscar una solución. Sobre la denuncia a la Corte Penal Internacional a Venezuela, eso está en curso. Dentro de poco van a tener noticias, creo que muy positivas, de varios países que vamos a hacer esta denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad del gobierno de Maduro. Sobre la última parte de su pregunta, definitivamente a veces el secretario general de una organización puede tener una postura, pero él se guía por lo que significa y hacen los países miembros de la organización. Y justamente los países miembros de la organización, a través del Consejo Permanente de la OEA, han establecido un criterio, ¿no?, y un enfoque que debe tener la migración venezolana en toda la región. Este es un asunto que, como bien lo han señalado varios de ustedes, nos ha desbordado a toda la región. Y el enfoque tiene que ser regional y multilateral. Nosotros estamos copatrocinando ahora mismo, después de la reunión que ha habido el viernes pasado en Washington, en la OEA, una resolución
del Consejo Permanente, justamente que oriente las acciones que debemos hacer en términos de una visión común de todo lo que debemos hacer los países involucrados en la región, con este enfoque multilateral de la migración, buscando la cooperación internacional y tratando de coordinar de la mejor manera todos los aspectos migratorios, de controles, pero además de dar la mejor acogida a los migrantes venezolanos. Entonces, ahí estamos trabajando en común. El caso del Brasil que usted mencionó es un caso, creo que, muy específico, porque se produjeron ahí acciones no queridas en Roraima y justamente eso ha generado un control de seguridad mucho más extremo por parte del gobierno brasileño. Ahora, en términos de lo que mencionaba el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿qué está haciendo el Estado peruano? El Estado peruano obviamente está trabajando en todos los frentes. Nosotros mencionamos que tenemos una política nacional migratoria y la Cancillería desde el año 2011 tiene una mesa multisectorial donde nosotros trabajamos con todos los sectores de la administración pública, viendo qué es lo conveniente en hacer en cada caso. Pero en el caso específico de Venezuela hemos creado una submesa que la preside justamente el vicecanciller y se reúne de manera permanente con todos los sectores de la administración. O sea, cuando digo eso, estoy hablando de salud, de educación, de trabajo, del Ministerio del Interior, de migraciones, está Interpol. Inclusive invitamos a organismos del sistema de Naciones Unidas, al PNUD, a ACNUR, a OIM, para que ellos también compartan la visión que tenemos de cómo debemos hacer este trabajo y el impacto que tiene en diferentes sectores. Cuando hablamos de la ayuda humanitaria, no es la ayuda que solamente mencionó al inicio. O sea, esta ayuda humanitaria obviamente tiene un enfoque multilateral. Y aquí quisiera hacer una mención a todas las cosas que se han realizado. Uno, a nivel de la comunidad andina, el 29 de agosto hicimos una coordinación entre los países miembros para ver qué es lo que podíamos hacer de manera coordinada. Ahí estamos hablando solamente de 4 países. Ustedes vieron que solamente 3 países firmamos el comunicado y tenemos una orientación correspondiente, o sea, Colombia, Ecuador y Perú. Y después de eso hemos ido a un nivel mayor en una convocatoria del 3 y 4 de septiembre hecha por el Ecuador, donde estuvimos reunidos ya 11 países de la región, donde hemos dado lineamientos no solamente para ver cómo hacemos una visión conjunta del atendimiento de la migración venezolana, sino además de eso, de ver qué es lo que le podemos pedir a Venezuela que admita porque vive en un estado permanente de negación. Entonces, esos aspectos se han coordinado ahí. Pero además de eso, el Consejo Permanente de la OEA, adicionalmente a eso, estamos coordinando una reunión del Grupo de Lima para el 25 de septiembre en Nueva York en el contexto de la Asamblea General. Previamente a eso, Colombia ha convocado a una reunión también para dar un enfoque multilateral a la ayuda humanitaria. Esa reunión van a estar los países donde estamos más involucrados en recepción de migrantes venezolanos, pero además con todos los organismos cooperantes del sistema de Naciones Unidas y países cooperantes. O sea, cuando yo menciono lo que está haciendo Estados Unidos, es una pequeña muestra simplemente de aquello que van a comenzar a darnos por otras vías, y esto es producto de una gestión que hice directamente con el secretario de Estado Mike Pompeo, y además, por ejemplo, en el caso que se mencionó del Reino Unido, hice una gestión directa en su momento con el ex secretario de Estado Boris Johnson. El día jueves he tenido una larga conversación telefónica con Sir Alan Duncan, el ministro para Asuntos Exteriores para América Latina del Reino Unido, y justamente tocando todos los aspectos de cooperación que necesitamos. Y ya tenemos identificado cuáles son los requerimientos para solicitar cooperación. Pero además de eso, quisiera decirle
al congresista Víctor Andrés García Belaúnde por su intermedio, presidente, que tiene toda la razón y nosotros estamos en la misma postura. Hay que pedir reciprocidad. Y en el caso del Reino Unido hemos empezado una gestión, no ahora, hace algunos meses, porque se abre una pequeña ventana de oportunidad. Cada más o menos 4 años hay una revisión de las políticas migratorias del Reino Unido respecto a los países del mundo con los cuales tiene algunas, digamos, exigencias o requerimientos, como es el caso nuestro de las visas, que les hemos dicho claramente, son visas muy caras, que no se otorgan en el Perú y que además privan del pasaporte a la persona que lo solicita por un espacio casi de 2 meses. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en reciprocidad? Le estamos pidiendo que hagan la exención de la visa, basándonos en la experiencia que el Perú ya fue exceptuado en el espacio Schengen, ¿no?, de la visa. Tenemos un excelente récord con los países europeos y ahora hay la posibilidad que el Foreign Office nos apoye con el Departamento de Seguridad del Reino Unido en ver la posibilidad. Este es un camino largo, no es una cosa corta, pero ya empezamos en el trámite de hacer la exención también al Perú. Y eso está en trámite, contamos con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, pero ahora falta ver que la visión de seguridad que tiene el Home Office del Reino Unido también acceda a que esto sea posible. Yo creo que la reciprocidad hay que verla en los términos positivos, para que no tengamos visa, ¿no? Luego, en el caso de la congresista Cecilia Chacón, nos habló de 2 aspectos. Uno, que coincidimos plenamente. Creo que hay que dar una mayor difusión y mayor claridad respecto de por qué pedimos el pasaporte. Y el pasaporte se solicita porque Venezuela ya no es más miembro de la Comunidad Andina, el paraguas que tenía de los 5 años posteriores al retiro ya concluyó y adicionalmente a eso ha sido suspendido en todos sus derechos por parte del Mercosur. Por lo tanto, es razonable o natural pedirles el pasaporte. Pero eso no ha sido puesto en términos de una cuestión de visión restrictiva, ha sido puesto en términos simplemente de que necesitamos tener un documento que sea más fiable en términos de seguridad para que puedan ingresar a nuestro territorio. Eso no significa que aquellos que no tengan el pasaporte no puedan ingresar si hacemos un trámite justamente de lo que mencionaba el superintendente de Migraciones, que es debido registro, ¿no?, de huellas, debida toma de las fotografías, y se puede pasar también por un proceso de refugio, y la medida excepcional del pasaporte para todas aquellas personas que lo hemos mencionado más de una vez y creo que hay que difundirlo más. O sea, niños, sí. Esta relación con esta multa, ese registro dactilar, que son los 10 dedos, ¿no es cierto? Sí. ¿Se practica con alguna otra nacionalidad? Puede continuar, señor. Le cedo la palabra por intermedio, superintendente. Por vuestro intermedio, señor presidente, en los países de la región, algunos realizan esta verificación y otros no, dependiendo de los tipos de sistema y controles que se tengan y de las plataformas de interoperabilidad. El Perú, junto con, por ejemplo, México, Colombia y Chile, como países de la Alianza del Pacífico, comparten plataforma de interoperabilidad. Panamá, por ejemplo, no siendo la Alianza del Pacífico, también efectúa el registro de ECA dactilar e inclusive toma ya de iris. Con esta multa. Entonces, ¿no puede parecer eso discriminatorio si se trata de personas que están forzadas a salir de su país y buscar un país de refugio, y aquí les hagamos un control que no se le hace a ningún otro ciudadano en ninguna parte del mundo? O sea, puede llegar un sirio, un ajazo. No, acaba de decir que solamente con México y otros 2 países se coordina ese tipo de... No, a ver, ¿cuántos países? Bueno, todos los extranjeros que llegan al Perú o que solicitan visa, ¿se les hace ese control? Canciller. Superintendente Sevilla. Gracias, señor presidente, por vuestro intermedio.
hemos puesto como ejemplo lo que ocurre en la Alianza del Pacífico. En este momento, en el Cebaf Tumbes, principal puerta de ingreso por frontera terrestre, lo que estamos haciendo es el de caracterizar y fotografía sin distingo alguno a todos los extranjeros que ingresan al territorio, como una medida para incrementar los niveles de seguridad, dado los registros de cada vez un mayor ingreso de turistas en general y de ciudadanos de distintas nacionalidades al país. Hemos cerrado el año diciembre de 2017 con más de 4 millones de turistas que han ingresado a nuestro país.